Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, cuidado con vivir de suposiciones. ¿Cuántas veces asumimos sin verdadero conocimiento que algo es de cierta manera y solo son suposiciones? Y lo decimos, yo supongo que, a mí me parece que, estoy bajo la impresión de que, y todas estas frases es como vamos nosotros, se puede decir, indicando que tomamos decisiones, adoptamos enfoques de vida basados en la mera suposición. Pero amigos, esto es algo riesgoso, no se puede vivir de suponer lo que pueden ser las cosas. Y es ahí donde creo que el correctivo vendrá muy bien, porque necesitamos conocimiento de causa, necesitamos una verdadera investigación si se trata de los hechos, de las posibilidades frente a nosotros, y si se trata de personas, nada más riesgoso que suponer. No debiéramos de asumir una postura, un criterio, una opinión basado solamente en la suposición. Pues este es nuestro tema, cuidado con vivir de suposiciones. En el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 7, versículo 25, dice así: Moisés supuso, noten que tiene que ver con nuestro tema, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Y atención, pero no fue así. No fue así. ¿Qué es lo que tiene de fondo esta escritura? Es el relato de cómo cuando Moisés se sintió llamado por Dios, sintió un vivo celo por visitar a sus compatriotas, ya que Moisés pertenecía a la casa del faraón. Fue rescatado prácticamente recién nacido de las aguas del Nilo y fue educado en la corte de faraón. Pero ya siendo él un hombre, ya un muchacho joven, adulto, sintió que debía volver a su gente y lo que hizo es que mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo, y luego al día siguiente, cuando dos hebreos estaban pleiteando entre ellos, les dijo que no hagan eso, que son hermanos, y entonces uno de ellos le reclamó y le recordó que había matado a un egipcio. A Moisés le dio miedo todo aquello, bueno, terminó huyendo de Egipto. Pero ¿cómo es, verdad? Que fue basado en una suposición suya que sus compatriotas israelitas lo iban a reconocer, que Dios lo había enviado como libertador de ellos, y dice de una manera, pues yo digo que tajante el texto, que no fue así. Es que las suposiciones son solamente eso, no es que las suposiciones, amigos, tengan necesariamente que cumplirse, por supuesto que no. Una suposición es solo una percepción basado en elementos no concluyentes. Las suposiciones pueden tener una gran composición de aspectos tan subjetivos como son las emociones que prevalezcan en ese momento en la persona, los sentimientos. Entonces, suponer no tiene fundamento, no tiene cimiento, no tiene solidez. Pero ¿cuántas cosas hicimos nosotros por suposición? Moisés no es el único en esto. Tú y yo, amigo, amiga, suponiendo que las cosas eran de determinada manera, suponiendo que las personas tenían determinada actitud, así adoptamos nosotros enfoques, decisiones, actuaciones. Y al igual que Moisés, no fue así. Nos equivocamos porque suponer lo que reclama es investigar. Cada vez que tú supongas que algo
es de determinada manera, cada vez que tú asumas que algo es de determinada manera, pues lo que tienes que hacer es investigarlo a fondo, meditarlo a fondo, pero no te dejes llevar por meras suposiciones, porque vas a equivocarte y puede ser que termines incluso recogiendo pedazos. Mira cómo te lo digo. Pues con esta escritura de fondo traigo la siguiente pregunta interesante y con la intención de responderla. ¿Cómo es vivir de suposiciones? Exactamente cómo podemos dibujar a la persona que vive de suposiciones, por consiguiente va a tener muchos sinsabores en la vida. Pues atención a lo que viene. Vivir de suposiciones, número uno, es tomar como cierto o real algo a partir de meros indicios. Tengo indicios de que tal o cual cosa está pasando, tengo ciertos indicios que tal o cual persona tiene esta actitud, pero tomar algo como cierto, tomar algo como real, solo por ciertos indicios, amigos, no es suficiente. No es suficiente. Tendríamos que averiguar más, tendríamos que investigar más para abordar a esa conclusión. Así es que si tú eres de esas personas, amigo o amiga, que te mueves solo por indicios, quiero decirte que caminas en zona de riesgo, porque no hay solidez en esto y tienes muchísimas probabilidades, pero muchas en verdad, de cometer ciertos errores de apreciación que te llevan a errores de actitud y que te llevan a errores conductuales también, lo cual va a afectar tu mundo de relaciones. Los resultados en tu gestión de vida se verán afectados solamente por moverte por indicios. Dar algo por cierto a base solo de meros indicios. Como segunda respuesta a vivir de suposiciones también es aceptar ideas, aceptar criterios y conceptos sin investigar su fuente. Creo que estamos todos atiborrados día y noche de toda clase de ideas, de conceptos, de criterios que vienen a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales, etc. Pero tenemos nosotros que hacerle suficiente investigación no solo al concepto en sí, pero también a la fuente. Hay veces que con solo uno comprobar que la fuente no es válida, no es una fuente creíble, no es una fuente legítima, ya con eso basta para descartar una idea, para descartar una propuesta, porque todo también depende de cuál es su fuente. Entonces creo que esto es algo que nosotros debiéramos de proponernos en todos los campos de la vida, donde quiera que se nos dé información, cuál es la fuente. Ejemplo, mi campo es el campo teológico pastoral. Se leen tantas cosas, se ven tantas cosas en las plataformas digitales donde la gente sube, pues se sube de todo a esas plataformas. Y a veces yo solo veo, averiguo cuál es la fuente y con unas afirmaciones pero terribles. Y veo la fuente y yo digo, esto es superchería, esto es básicamente un embuste. Hay que descartarlo totalmente. Pero me da pesar las personas que, faltos de criterio, comienzan a repetir lo que leyeron o comienzan a repetir el concepto simplemente que viene de una mala fuente. Amigos, incluso las noticias que damos nosotros por ciertas, hay que revisar la fuente, porque muchas veces la fuente es malintencionada o simplemente es una fuente de ignorancia, donde no tienen verdadero conocimiento de lo que se está afirmando, pone un par de fotografías del suceso o de la persona que se esté cuestionando y se dice el resto es invento, es ficción. Creo que revisar la fuente es importante. Entonces quiero que vayan ustedes ya apilando estas respuestas. Lo primero, no puede ser solo a base de indicios. Eso es vivir de suposiciones. Y lo segundo es, si no se investiga la fuente,
que está expresando una opinión, un criterio, una idea, si no se investiga la fuente, entonces estás en segundo término también con eso afirmando que tú vives por suposiciones. Tercera respuesta, ¿cómo es vivir de suposiciones? Es adoptar una versión de los hechos contando solo con lo que dice la gente, lo que te dicen tus amigos, lo que te dicen tus compañeros de trabajo, lo que cuentan tus vecinos, y aún nosotros que somos cristianos, lo que dice algún mal hermano en la fe, porque tristemente, y hay que decirlo, hay falsos hermanos que no nacieron de nuevo espiritualmente y son un problema en las iglesias. Traen controversia, traen división, generan resentimiento. Entonces tú no puedes dejarte llevar solo por lo que dice la gente. Y te doy un consejo, no andes repitiendo lo que dice la gente. Porque si tú solo estás repitiendo rumores, en realidad estás entrando en la dinámica del chisme y del chismoso. El chismoso recoge, porque el chismoso es lleva y trae. Recoge lo que va malentendiendo, inventa el resto y lo va esparciendo, y esas semillas comienzan a dar fruto en aquellas personas, yo diría que no sé si es por candidez, por ingenuidad o por torpeza, pero se quedan con lo que la gente anda diciendo y lo repiten, y entonces se hacen parte de esa dinámica de todo lo que tiene que ver con el chisme. Entonces definitivamente no hay que adoptar una versión de los hechos contando solo con lo que la gente dice, porque al hacer eso prácticamente estamos afirmando que vivimos de suposiciones, no de verdades comprobadas. Y en cuarto lugar es vivir de suposiciones el no diferenciar entre deseos y posibilidades. Aquí entro en el campo de lo personal. Hay personas que comprometen esfuerzos, recursos, tiempo, relaciones en algo que solo es un deseo. Pero un deseo puede ser fantasía, porque no todos los deseos están para cumplirse. Entonces, esa persona decide, suponiendo que su deseo se va a cumplir. Incluso hay cristianos que toman decisiones suponiendo que Dios los va a bendecir. Pero hay que diferenciar entre una suposición y una promesa de Dios en su palabra. De igual manera hay que diferenciar entre lo que es un deseo, pues todos tenemos deseos, yo quisiera ser astronauta, pero hay que diferenciar entre un deseo y una posibilidad en nuestras vidas. Creo que tomar decisiones por posibilidades, eso tiene más sentido que arriesgar toda la vida, arriesgar recursos, arriesgar esfuerzos, arriesgar tiempo, arriesgar relaciones, solo por un deseo. Solo por un deseo. No puede ser así. No tiene que ser así. Tiene que ser en base a probabilidades reales, que entonces tomamos decisiones. Pues bien, vuelvo al texto bíblico que originó nuestro tema. En esta ocasión es Hechos capítulo 7, verso 25. Estamos hablando de vivir de suposiciones, y mire quién cometió el error de actuar por suponer: Moisés. Dice así: Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. Pero no fue así. ¿Y sabe qué significó para Moisés moverse por suposiciones, actuar por suposiciones? El costo fue 40 años viviendo en el desierto, para luego retornar en el tiempo de Dios y en el orden de Dios a rescatar a ese pueblo de su esclavitud. 40 años en el desierto, solo porque actuó suponiendo, y lo que obtuvo fueron resultados que le trajeron gran aflicción, algo de lo que tuvo que reponerse, algo que tuvo que superar. Ese nos da el cuadro de la persona que vive por suposiciones, y hemos definido cómo es vivir por suposiciones en base de 4 rasgos
que les he compartido y que ahora resumo. Lo primero es vivir de suposiciones, tomar como cierto o real algo a partir de meros indicios. Número 2 es vivir de suposiciones, aceptar ideas, criterios y conceptos sin investigar su fuente de origen. Número 3 es vivir de suposiciones, adoptar una versión de los hechos contando solo con lo que dice la gente. Y número 4 es vivir de suposiciones, no diferenciar entre meros deseos nuestros y posibilidades. Amigos, tenemos que cuidarnos de nuestras suposiciones. Tenemos que investigar más, tenemos que averiguar más, tenemos que estudiar más antes de adoptar posturas, antes de adoptar criterios y, sobre todo, antes de tomar decisiones y acción. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con vivir de suposiciones. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.